Hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos que nos están viendo en distintas plataformas, en nuestro primer programa que se llama Diálogos de Cambio, que es un espacio de diálogo organizado por el Grupo de Puebla, que es un grupo de hombres y mujeres que representan sus convicciones progresistas de 14 países, todos hombres y mujeres en la acción. Este diálogo lo vamos a hacer con dos grandes invitados. Una es Carol Proner, que es brasilera, que es la presidenta del grupo de abogados de Brasil, que son varios miles, Carol lo precisará, de juristas brasileños. Es además una gran jurista, una intelectual, es profesora en España, habla español, habla inglés, habla francés, y es además la coordinadora del grupo jurídico, de la dimensión jurídica del Grupo de Puebla, que es la Centro para la Justicia y la Democracia en Latinoamérica, cuyas siglas significan CLAJUT. Y está además el presidente, y lo digo desde Chile, además vale doble, de Bolivia, Evo Morales, que es el presidente legítimo de un país que sufrió un golpe de Estado militar y cívico-militar, y que es un compañero que muchos y muchas respetamos por su fuerza, su convicción y por su obra, que hizo de Bolivia una economía no solo sustentable, sino que próspera, como nunca en su historia. Hoy entonces estamos en distintas plataformas, en la Corporación Escenarios de Colombia, que encabeza el presidente de Colombia, Samper, el expresidente. Estamos también en la página web de Perseu Abramo, que dirige el compañero Aloisio Mercadante, que es un economista que fue ministro de Casa Civil, ministro de Ciencia y Tecnología, ministro de Educación con Dilma Rousseff y fundador del PT junto al presidente Lula de Brasil. Estamos también en la web y en el Facebook de la Fundación Progresa, y estamos también en distintas Facebook de la agencia de medios Nodal, que es una agencia de medios latinoamericana muy prestigiada, y también con el diario El Ciudadano, que es un diario digital con millones de seguidores. Entonces, muy contentos con a todas y a todos. El tema de hoy son varios temas, y aquí voy a exponer muy brevemente con el ánimo junto al presidente Morales, que por supuesto es fundador del Grupo de Puebla, y junto también a Carol Proner, que también es fundadora del Grupo de Puebla, como ya dije. El 20 de octubre del 2019 hubo una elección presidencial. El 21 de octubre, la OEA, foro multilateral financiado por pueblos y gobiernos, que tiene entre otras tareas ser observador electoral, empezó a sembrar una duda sobre ese proceso y instaló y ayudó de manera imprudente, incumpliendo su mandato, de la mano del secretario ejecutivo Luis Almagro, una acusación de fraude al proceso electoral. Y se singularizó al gobierno en ejercicio de Bolivia como promotor de un fraude. Posterior a eso, distintos estudios norteamericanos, académicos, del MIT, de distintas universidades, de distintos mundos, gente del mundo liberal, de derecha, han ido haciendo tres grandes estudios que fueron desagregando y demostrando poco a poco que tal fraude no existía. Que no existió, ¿por qué? Porque no hubo cambio de tendencia electoral antes y después del famoso apagón del sistema de cómputos paralelo. Tampoco hubo una verificación, una contratación empírica de las afirmaciones que la misma OEA había anunciado. Tampoco hubo, en el ejercicio forense, evidencia alguna de que las actas fueran trucadas maliciosamente. Tampoco hubo ningún dato inédito ni nuevo respecto a si uno compara esta elección con las otras elecciones en Bolivia, la tendencia electoral que le daba al presidente Morales el triunfo legítimo y democrático en ese minuto. También descontextualiza el grupo en la OEA las maneras en que se interrumpe efectivamente el cómputo paralelo que no era vinculante. Agrego a esto que académicos de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, Columbia, no dije la Universidad Lenin, no, la Universidad de Columbia tituló un académico, un título que se llama El fraude del fraude, donde demuestra con mucha fuerza que si hubo fraude fue en la OEA. Y por eso es que hoy en la mañana hicimos una sesión de trabajo como grupo CLAJUT con los juristas que encabeza y coordina con tanto talento Carol Proner, reclamando no solamente un fraude al proceso electoral organizado por la OEA, que se devela a sí mismo, y les recomiendo leer, ya que están todos con sus computadores, metan en Google la respuesta de Luis Almagro, a las acusaciones que le hacen académicos del mundo, donde termina diciendo
que el New York Times, artículo más bien liberal, más bien no claramente, no un artículo pro izquierda latinoamericana, el New York Times acusa a Almagro de guardar silencio respecto a Hitler, compara las acusaciones con la manipulación mediática casi de Goebbels. Es una respuesta que tienen que leer porque es impresionante cómo la OEA está secuestrada por malas prácticas. Hecha esta introducción, quería detonar la conversación en torno a 3 niveles, 3 debates. Uno, hay riesgo en medio de este virus letal que contagia tan rápido y de manera tan amplia, este famoso COVID-19. ¿Está en riesgo la democracia, sí o no? En segundo lugar, saber un poco este episodio de Bolivia y el fraude y aprovechar que aquí hay 2 líderes y 2 figuras de distintos países. Brasil, que está en el ojo, en Chile decimos del huracán, Carol, en la tormenta en materia de pandemia, y con el líder boliviano que nos cuente un poco su visión de este fraude, de esta acusación y también de la pandemia. Parto, querido presidente, con Carol Proner para que nos cuente rápidamente en torno a estos temas y gracias, ya que hay cientos de preguntas. Un abrazo y adelante, querida Carol Proner. Bueno, me gustaría saludar a nuestro estimado Marco Enrique Zominami, Marco, gran líder, alma del grupo. Y en nombre de quien saludo a todos los miembros de este, que ya se ha convertido en una referencia de resistencia democrática en toda América Latina. Estoy muy orgullosa de estar acá, junto con el presidente legítimo Evo Morales Aymar, y lo hago en nombre del colectivo del Consejo Legal en Defensa de la Justicia y la Democracia, el CLAJUD, y también como componente, no soy presidente, sino componente y miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. Y creo que hablo por todos y todas, aportando nuestro aprecio y admiración inmensa por su biografía, por su trayectoria, y también traigo nuestra indignación activa y solidaria para tratar de resistir a todo este conjunto de ilegalidades contra Evo, contra Álvaro, contra el MAS, desde que empezó la contienda electoral del 2019, especialmente, como dijo Marco, la dramática ruptura democrática con graves consecuencias políticas individuales y colectivas contra el pueblo boliviano. Quiero transmitir también en nombre de estos grupos jurídicos de Brasil, de nuestro país, que luchan por la democracia, que somos conscientes de las anomalías en el proceso de monitoreo electoral y los actores que llevaron a este golpe muy bien definido civil-militar. El papel de los medios de comunicación hegemónicos que actuaron en Bolivia, que actúan en Brasil, las élites corporativas, las élites atávicas latinoamericanas transfiguradas por el capital financiero, una plaga en nuestra región. Y también el papel de algunas entidades de auditoría electoral internacionales, como fue el caso, y algo que sospechábamos en el mismo instante, pero que ahora, ¿no?, y los sospechábamos debido al comportamiento inusual de la entidad durante las elecciones, pero ahora hemos recibido los informes que comprueban el fraude. Hago referencia a los estudios. Primero, el estudio que he tenido más conocimiento del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, de CIPER en inglés, publicado en Washington Post, y después otros estudios, ¿no?, en New York Times, la CNN también ha noticiado, que demuestran la siguiente conclusión: el principal apoyo para justificar el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia, la acusación de fraude a través de un informe de auditoría de la OEA, no es compatible. Yo recuerdo perfectamente que la misión de observación electoral de la OEA, el día después de las elecciones, emitió una declaración agresiva, sin base técnica, insinuando que hubo fraude en los resultados, con base en el argumento del cambio de tendencia en el contaje de votos, fácilmente comprensible por las dificultades de contar en áreas remotas, en áreas de la región amazónica, donde tradicionalmente los votos eran más favorables a Evo Morales, hasta la distancia de 30 puntos de ventaja. Algo que pasa en Brasil también, en el nordeste del país, las izquierdas siempre representan más votos en el norte y nordeste del país. Un segundo, por favor. Las acusaciones de fraude fueron desatadas por la OEA
que desde entonces, debido a la credibilidad de la entidad y la capacidad de influencia, han tenido una fuerte repercusión en los medios internacionales, generando disturbios entre los sectores de oposición, animando a los gobiernos enemigos de Evo, que rápidamente asumieron como verdadera la versión de que hubo un fraude. Lo que pasó después, todos nosotros recordamos con mucho dolor, con mucho pesar, un terrible y violento golpe cívico-militar, con milicias urbanas violentas en las calles, incendios, amenazas, ¿no? Cosa que es propia de un fascismo social. Los militares exigiendo la renuncia del presidente con la persecución de todo su gobierno, ministros, funcionarios gubernamentales, incluyendo efectivamente Evo Morales, Álvaro García Linera, vicepresidente, varios ministros. Hubo muertes, desapariciones, cárceles y condenas hasta hoy vigentes. Yo me acuerdo, como si fuera hoy, Marco, que nosotros nos reuníamos en Buenos Aires para el segundo encuentro internacional del Grupo de Puebla. Discutíamos la crisis de los detenidos por lo que se decía ser los crímenes de rebelión en Ecuador. La prisión política de Lula discutíamos, y ha sido el mismo día en que Lula ha sido liberado por una decisión de la Suprema Corte respecto a la presunción de inocencia. Discutíamos también con ánimo las elecciones de Argentina, de Alberto Fernández, de Cristina. Teníamos una larga agenda de trabajo cuando llegaron las noticias de las emergencias en Bolivia. No fue casualidad que estuviéramos discutiendo esos temas entre países hermanos, sus formas de resistir, los planes de la ultraderecha neoliberal. Las realidades son completamente diferentes, es cierto, pero hay elementos comunes. Vivimos la misma tensión geopolítica, sufrimos ofensivas similares en los planes regionales y continentales, las guerras híbridas, ¿no? Tanto Bolivia como Brasil fueron presionados para tomar, hace tiempo, desde los 90, de los 80, estrategias comunes para combatir crímenes transnacionales, lucha contra las drogas, tráfico de drogas, terrorismo, la gran excusa para atacar el progresismo, la lucha contra la corrupción. Todo esto ha convertido, finalmente, en caso de la lucha contra la corrupción en Brasil, en una gran farsa jurídica para atacar líderes, movimientos, partidos, luchas. Esas excusas han permitido que entraran agencias, ¿no?, de investigación, de servicio secreto en nuestros países y que han articulado mucho de lo estratégico que pasa en nuestras democracias. Es cierto que Brasil fue más descuidado, permitiendo que las estrategias que se utilizaron para implementar esa operación Lava Jato se impregnara en el tejido institucional, en los medios, una operación que trajo serias consecuencias políticas y económicas para el país, abriendo espacio para las compañías de otros países, las norteamericanas, para disputar nuestro petróleo, nuestros recursos naturales y otros sectores, ¿no?, que no estaban abiertos, que no tenían acceso desde el ALCA, que derrotamos ese proyecto de abertura de libre comercio en América Latina. Entraron por el combate a la corrupción, destruyeron los sectores económicos de construcción civil. Pensábamos que Bolivia, mirando a Bolivia, que Bolivia tenía más muslos, más estructura institucional para sobrevivir a esos ataques. Este tema de las guerras legales es muy importante ser conocido. Tiene muchos efectos. Ha pasado mucha cosa que hay que investigar, nacionales e internacionales. Hay muchas responsabilidades. Y en Bolivia, el lawfare ahora está actuando y se hace con gran evidencia. No fue suficiente sofocar el gobierno recién elegido de Evo Morales. Después de instalar un gobierno provisional, ¿no?, de abusos y practicar grandes atrocidades contra los proyectos de desarrollo nacional de Bolivia, ahora, frente a las elecciones que se aproximan, están buscando estrategias para posponer las elecciones y están intentando proscribir el MAS, usando la justicia electoral para legitimar su proscripción, para diseminar una campaña de odio, racismo y violencia. Quiero decir, presidente Morales, que en común, tanto Brasil como Bolivia sufrieron fracturas institucionales muy graves y que agravaron todavía más la vida de los más vulnerables. Ese proyecto de destrucción nacional es tan brutal, ¿no?, implementado allá, implementado acá en Brasil, incluso con actores comunes, porque parece que Janine Áñez ha frecuentado mucho Brasil durante las elecciones, no tendrá futuro,
porque no tienen proyecto para el país. Sus proyectos, sus propuestas son de destrucción de la democracia, de la lucha social, de participación social, de la vida de las personas. Nosotros en Brasil, y no quise hablar mucho de mi país porque me deprime profundamente, vivimos la mayor pesadilla, la pandemia más voraz y el líder político más cruel y genocida. Jair Bolsonaro es un aliado del virus, del coronavirus, es un enemigo de la civilización, necesita ser detenido y ya somos la mayoría que lo quiere hacer. Todavía no hay acuerdo político para saber qué queremos hacer después, ¿no? Pero ya sabemos que no queremos Bolsonaro. Tenemos los ojos puestos en las elecciones de Bolivia también, como una señal de esperanza y de mucha expectativa democrática. El pueblo sabe la importancia del regreso del MAS al poder, la importancia del regreso de Evo a Bolivia, y la victoria de las elecciones de septiembre serán también, como han sido las victorias, la victoria de las elecciones de Alberto Fernández y Cristina en Argentina, un poco nuestra del pueblo brasileño. Gracias, Carol, por tanta información. Muchas gracias. Presidente Morales, una pregunta para conversar adicionalmente. Las pruebas son múltiples. Se quemaron actas, efectivamente, pero no las quemó el gobierno, las quemó la oposición. Con o sin las actas, la tendencia es irreversible. Entonces, pregunta, presidente, ¿cómo ve usted, presidente, estas revelaciones académicas norteamericanas de que en realidad hubo fraude en la OEA y no en las elecciones? Adelante, presidente. Falta el volumen. Si alguien de tu equipo puede poner el volumen, querido presidente. Que te activen el volumen. Sí. Ahora sí. Vale. Muchas gracias. Primero, yo quiero preguntarme por qué el golpe. ¿Cómo el golpe o para qué el golpe? Usted sabe muy bien, este movimiento político, el MAS y PCP, es gestado por el sector social más oprimido, humillado, vilipendiado, inclusive amenazado al exterminio, que es el movimiento indígena. Y a 500 años de resistencia indígena popular, me refiero al año 1992, dijimos de la resistencia a la toma del poder como movimiento indígena originario milenario de esta nuestra madre tierra. Ahí estamos, este gran movimiento, y en lo político nos hemos propuesto, como programa nos hemos propuesto tres cosas. En lo político, la refundación; en lo económico, la nacionalización; y en lo social, la redistribución de la riqueza. Sería largo comentarles, pero gracias al pueblo que es tan sabio, resultó nuestro modelo económico, bajo una economía plural. Y lamentablemente hay pequeños grupos todavía en Bolivia no aceptan que los llamados indios podemos cambiar la historia de Bolivia. Por supuesto, acompañado con otros profesionales, con instituciones, en la primera parte muy bien con las Fuerzas Armadas, con la policía, acompañando todas las políticas de transformación estructural. Hay pequeños grupos que dicen: nosotros hemos estudiado para mandar, para dominar a los indios. Inclusive en las pasadas gestiones presentaban para ser autoridad de cualquier estructura del Estado. Por ejemplo, para diputados y senadores tenía que ser profesional. Si no era profesional no podía ser diputado. Yo escuché decir en la ciudad de Santa Cruz algunos grupos de jóvenes, decía, a mí me lo dijeron, presidente Evo, me dijo, los políticos, no, los politólogos, ¿qué tengo que hacer? Yo lo dije, así como nuestra compañera Adriana Salvatierra es politóloga, hagan política igual que la hermana Salvatierra. Haremos una ley, me dice, haremos una ley que solamente los politólogos hagan política.
No entendí, yo no soy politólogo, entonces no debería ser política. Entonces, estos grupos nunca aceptaron, y ahora acompañados por Estados Unidos, que los indios podíamos ser presidente, gobierno, y también ostentar poder político locales y cambiar acompañados por la clase media, profesionales. Ese es nuestro primer delito. Segundo, que nosotros, con nuestro modelo económico, hemos demostrado que Bolivia tenía mucha esperanza, y no así como antes nos hacían cantar lamento boliviano. Bolivia se muere. Para empezar con el modelo neoliberal, decía Víctor Paz Estenssoro, Bolivia se muere, por tanto hay que privatizar todo. En la escuela nos hacían leer pueblo enfermo, como mayoría del movimiento indígena enfermo. Nosotros los indígenas éramos lacras para el Estado boliviano, aunque Estado sin clase, Estado autoridades aparentes, un Estado fallido, como dice. Por culpa de los indios borrachos, flojos, que eran salvajes, pues no hay desarrollo en Bolivia, eso nos decía, ¿no? Entonces nosotros preparamos nuestro modelo económico en base a la nacionalización. Mira, sin la cuenta del milenio, usted sabe muy bien qué es cuenta del milenio, sin ATPDA, sin USAID y fundamentalmente sin el Fondo Monetario Internacional, demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. Si no hubiese el golpe de Estado el año pasado Bolivia ha sido otra vez primero en crecimiento económico en Sudamérica. De los 14 años, hubiera sido 7 años, la mitad, primero en crecimiento económico en Sudamérica. No solamente recuperamos el aparato productivo, sino ampliamos el aparato productivo en manos del Estado. Y el tercer delito para el golpe, yo decía golpe al litio. Desde el primer momento con el compañero Álvaro nos hemos propuesto cómo industrializar el litio. Tengo un lindo recuerdo. Creo 2009 o 10 estaba en Corea del Sur. Me invitaron a la inauguración, ya estaba inaugurado el funcionamiento de una planta de batería de litio. Impresionante la pregunta a las autoridades, ¿cuánto cuesta? 300 millones de dólares. Nuestras reservas ya han empezado a crecer. Yo decía, ¿cómo no puedo garantizar 300 millones de dólares? Yo les digo ahí, haremos su gemela en Bolivia, en Uyuni, Potosí. No, me rechazaron. Si me di cuenta que ellos solamente nos quieren para que nosotros sigamos exportando materia prima y no industrializar nuestros recursos naturales en Bolivia o en América Latina. Con Alemania, con Japón, igual me rechazaron. Y ahí decidimos, vamos a empezar a industrializar nuestro litio. Empezamos laboratorios, aunque tenemos que contratar a algunos expertos internacionales, ya en planta piloto, ya aprendieron mis hermanos, los nuevos profesionales. Ante año pasado, 2018, inauguramos la primera industria, el cloruro de potasio. Septiembre hasta diciembre exportamos 15.000 toneladas a Brasil. Para el año pasado estaba previsto exportar cerca de 200.000 toneladas. Este año estaba previsto inaugurar la primera industria de carbonato de litio. Todo paralizado ahora. Y por una cuestión de mercado firmamos acuerdos con China, con Alemania. Estábamos próximamente a firmar acuerdos con Rusia por una cuestión de mercado. Aquí tal vez he sido muy atrevido. Yo dije, en esta industrialización de litio no participa Estados Unidos. Y como que ustedes pueden revisar las semanas pasadas, un senador de un estado del partido del republicano dice, Trump participó en el golpe de Estado todo por el litio. Dice un senador del partido del presidente de Estados Unidos. Estos tres han sido pecado para que el golpe de Estado. Y con anticipación usaron el tema de fraude, régimen, dictadura de Evo.
Desde la década del 60, primera vez, el 2005 gana un candidato a presidente, un partido con más del 50%. Eso no había antes. El último partido que nos ganó, el 2002, que por primera vez fue candidato a la presidencia, ha sido MNL, Bolivia Libre, un partido socialista, traidor. 5 partidos aliados con menos del 1%. Nosotros más del 20%, ellos más del 21%. Y ahí el pueblo votaba, pero nunca elegía al presidente. Quienes elegían al presidente era, dentro de la democracia pactada, las alianzas de la derecha. ¿No? Y el 2005 ganamos con casi 54%. Y nos acusan de dictadura. El 2009 ganamos con 64%. 2014 con 61%. Y nos acusan que es una dictadura, régimen. Evidentemente los medios de comunicación tienen que ver mucho con este tema. Prepararon. Yo diría, quién sabe nuestra responsabilidad, que nos hemos confiado mucho, porque hemos derrotado 3 golpes de Estado. Largo sería informarles, comentarles. Dijimos con los compañeros, hay que aguantar 1 semana, 2 semanas, eso se va a pasar. Pero mucha plata. Les pongo solamente un ejemplo. Un albañil, constructor albañil, obrero, por día gana 120 bolivianos. Y para bloquear, cortar calles, cortar compitas, llamadas pititas, ganaban 300 bolivianos. El responsable del grupo ganaba 700 bolivianos, $100. Este albañil, constructor, en vez de ir a la construcción, ganar 120 bolivianos al día, se iba a cortar la calle para ganar 300 bolivianos. De eso lo puedo informar, comentar bastante. Presidente. De la decisión del gobierno de Estados Unidos con la derecha a cómo de lugar sacar. Y además de eso, el día miércoles 22 ya querían posesionar a Carlos de Mesa, Camacho, está ahí en los periódicos. Con mucha anticipación prepararon el golpe, pero el día 20 ganamos las elecciones en la primera vuelta. Al día siguiente, Carlos de Mesa convoca, para que sepan, Carlos de Mesa es candidato de Estados Unidos. Nos dijeron altas autoridades en México, información oficial. Y convoca el día 21 movilizarse contra el fraude. Había sido por el golpe. Hacen quemar tribunales electorales departamentales ese día, esa tarde, en Sucre y Potosí. Aquí también ya empieza a plegarse la policía. La policía no es que recién el 8 de noviembre se ha plegado el golpe. Se retiran y dejan quemar los tribunales electorales departamentales. Y los comandantes o excomandantes tienen mucho que decir sobre este tema. ¿No? Claro, el tema era cómo quemar las ánforas. Sin embargo, han previsto y terminó, conteo, y hemos ganado la primera vuelta. Poco para terminar, este es un poco el camino, ¿no?, sobre el tema del golpe. Yo solo quiero decir, ¿cómo yo puedo pedir? Repito nuevamente que decía esa noche, yo vengo de las familias muy humildes. Los valores vienen de mi familia, de mi comunidad, del Ayllu. No robar, no mentir, ni ser flojo. Ustedes saben muy bien, será bueno o malo, no tengo ninguna formación académica. Yo llegué solamente a la presidencia con la verdad y con la honestidad. Sería largo comentarles. Si un día queremos escribir el libro, les puedo contar horas sobre el tema de la verdad y la honestidad. Aunque hay que ser valiente y fuerte, porque lamentablemente la política es tan sucia.
Entonces, yo voy a estar pidiendo, hagan fraude, ayúdenme a ganar con fraude. Imposible, quiero decir a todo el mundo entero. Dijimos, cuando dijeron que hay fraude, yo dije, venga de donde venga, haga auditoría. Cuando lancé eso, todos los partidos de derecha, especialmente Carlos de Mesa, rechazan, no quería auditoría. Está en los periódicos. Después dice, bueno, ha habido reuniones muy reservadas, muy sospechosas con Tuto, que es el máximo representante de Estados Unidos en Bolivia. Aceptaron cuando ya había un acuerdo para hacer fraude. El golpista para mí es, uno de los golpistas es justamente Luis Almagro. Repito, sería otro comentario. En tema pandemia, lamentablemente en este momento Bolivia tiene dos pandemias. El virus que nos mata, pero también la dictadura nos matan de hambre y por ineficiencia para enfrentar coronavirus. Dos pandemias contra la vida. En la economía igual tenemos dos pandemias. Con cuarentena se paraliza el aparato productivo y la dictadura empieza con destrozar la economía, con corrupción, con nepotismo, con someterse abiertamente al Fondo Monetario Internacional. Ya cerró 2 embajadas, cerró 2 ministerios, despidieron trabajadores y empieza el Estado mínimo. Y empieza a paralizar todas las obras, empresas estatales totalmente paralizadas. Entonces, esa doble pandemia que tiene, y comparto algunos mensajes, decían mis compañeros, la peor COVID-19 es la dictadura a la cabeza de Áñez y todos sus aliados. Algo que quieren salvar, dicen que Carlos de Mesa es el primer golpista que empezó al día siguiente de las elecciones. Carlos de Mesa eligió a Áñez para que sea presidente, para que sea golpista. El domingo de la tarde, a 1 hora después de que yo anuncié, me renuncia. Yo renuncié justamente para evitar hechos de sangre. Yo sigo convencido. El derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. Hasta que denuncie, habían 2 fallecidos. Lamentablemente en Montero, Santa Cruz, entre civiles se enfrentaron, ha habido muertos. En mi gestión, ni un muerto a bala. Hemos evitado eso. Queríamos que se resuelva, pero ahora cómo está nuestra querida Bolivia. En 7 meses, una economía destrozada. Ahora, evidentemente, no quieren elecciones porque vamos a ganar las elecciones de lejos. Porque el pueblo está indignado, está decepcionado. No, yo diría, nuestro mejor jefe de campaña es la Áñez y sus ministros, Murillo, ministro de Defensa, Áñez, ustedes son nuestro mejor jefe de campaña. Mis compañeros querían renuncien. Mejor que no renuncien, no soy jefe de campaña. ¿Qué culpa yo tengo eso? Antes mi jefe de campaña eran los embajadores de Estados Unidos, ahora es la dictadura. Estamos bien. Podría resumir, perdón, compañero, se me ha extendido. Adelante. Mira, hay miles de personas conectadas, hay cientos de comentarios, hay muchas preguntas para los dos y las voy a hacer rápido. Antes recordar que este programa Diálogos de Cambio será todos los miércoles a esta hora, organizado por el Grupo de Puebla, Clajud, con los líderes para, a canal abierto, escuchar comentarios y preguntas. 2, que pueden enviar preguntas por el Facebook, y hay miles de personas para que las podamos leer. A su vez decirles que bienvenido a todos los trolls, porque veo una cantidad presidente de trolls, de cuentas falsas escribiendo, son bienvenidos igual. En el progresismo somos inclusivos y toleramos la estupidez con mucha generosidad. Bienvenidos, participen del debate con sus preguntas y ojalá lo hagan dentro del respeto. 2 preguntas para cada uno. Presidente Morales, hay pandemia y por tanto las elecciones del 6 de septiembre están en duda, como están en Chile en duda las elecciones de la Asamblea Constituyente, que es la primera vez en la historia. A tu juicio,
¿Deben postergarse las elecciones de septiembre en Bolivia o deben hacerse? La segunda pregunta, presidente, tal como tú fuiste visionario en el rol de Estados Unidos en política exterior, uno podría preguntarse, si tenías esa fuerza, esa certeza, ¿por qué aceptaste que la OEA fuera observador electoral? La OEA ya teníamos todos antecedentes de lo que la OEA había hecho antes. La OEA no pierde su virginidad en Bolivia. La OEA, en la mano de Almagro, ya venía, en el caso de otros países, actuando de manera obscena. Por ejemplo, Venezuela, sin ningún pudor. Y dos preguntas para Carol Proner. En Brasil da la impresión que los impeachment solo pueden ocurrir, más que una impresión, una certeza, con mayoría parlamentaria. La información que yo tengo es que no tienen mayoría parlamentaria, y más bien lo que nos queda hoy día es observar a los militares, y que los verdaderos decisores del destino brasilero son los militares. ¿Qué opinas tú de eso? Y lo segundo, si ya se demostró académicamente, por expertos, estudiosos, Francisco Rodríguez, un profesor de Columbia, de varias universidades norteamericanas, del MIT, investigadores, y el CIPER, como tú lo nombras muy bien, ¿qué se puede hacer si el hecho ya está? Ya hay un gobierno de facto. ¿Cuál es la reparación democrática? ¿Existe el error democrático? Ya Evo Morales fue destituido, fue víctima de un golpe. ¿Qué pasa ahora desde el punto de vista del derecho? ¿Se demanda a quién? ¿Se demanda al Estado de Bolivia? ¿Se demanda a la OEA? ¿Se repite que repitan las elecciones? Si el vicio está aparentemente demostrado, ¿cuál es el camino para revertir eso? Partimos contigo, querida Carol, y después con el presidente Morales, porque hay muchas preguntas, así que les propongo que sean preguntas, respuestas más breves. Un beso y un abrazo a los dos. Adelante, querida Carol. Gracias, Marco. Yo prefería no hablar de mi país por la depresión que uno corre al mencionar las cosas que nos pasan. En Brasil lo llevamos muy mal, ¿no? Estamos en una situación de golpes sucesivos desde 2016 y ahora con Bolsonaro una situación de pandemia y somos los líderes, ¿no? En todos los sentidos, de contagio, ya somos casi el epicentro mundial, no sabemos cómo vamos a salir de esa situación. Entonces, claro que toda la crisis económica, de salud, institucional, violencia, el discurso del odio, todo eso ha generado una situación de rechazo cada vez más creciente hacia Bolsonaro, ¿no? Ya son 41 peticiones de impeachment. Es algo, ¿no?, que nunca ha pasado en la historia del país en tan poco tiempo, en un año de gobierno. Y hay otras cosas que también están pasando en contra de Jair Bolsonaro, que son los inquéritos por fake news y también investigan su comportamiento individual, su comportamiento frente a las instituciones, de amenaza, etc. Entonces, hay caminos distintos para la estrategia del fora Bolsonaro, ¿no? Y el camino del impeachment, o mismo el camino de la investigación por crimen común, etcétera, tendrán que tener la aprobación del Parlamento, que ahora, como sabemos, los que acompañan la política brasileña saben que el gesto de Bolsonaro ha sido, ¿no?, vender los apoyos de centro, del llamado centrão, como se dice en portugués, en cierta manera comprar apoyo político parlamentario para evitar la mayoría, que significa la posibilidad de un juicio político, ¿no? Entonces, esa es una situación bastante dramática. Ahora se discute por las amenazas reiteradas de Jair Bolsonaro, el intento de amenazar y provocar miedo, el autogolpe, y él promete tener el apoyo de los militares, y parece que hasta cierto punto lo tiene, ¿no? Es un gobierno hoy en Brasil, a pesar de ser un gobierno elegido unas urnas, sabemos que ha sido una elección bastante controversa por las fake news y todo eso, pero son más de 3.500 militares en el poder. Entonces ya unos piensan, bueno, ya vivimos un gobierno militar, porque ni en la dictadura militar habían tantos militares en puestos, digamos, civiles, ¿no?, en puestos de gobierno. Entonces, en la práctica, ya unos hablan que vivimos un régimen, un gobierno militar, en ese sentido. El ministro de la Salud es militar, ¿no?, y su cuerpo técnico también son militares. Después del despido de 2 ministros de la Salud que no han
concordó, han aceptado las orientaciones del presidente Bolsonaro. Entonces, la verdad es caótica, pero en este momento, porque la realidad cambia muy rápido en Brasil, el papel de la Suprema Corte es fundamental. Ha sido fundamental con las últimas medidas y es fundamental para evitar, ¿no?, y resistir a los intentos de tutela militar y de autogolpe. Y esa idea, ¿no?, de que los militares serían una especie de poder moderador está absolutamente vedada por la Constitución. La Constitución democrática establece que las Fuerzas Armadas tienen sí un papel muy importante, pero no el papel civil. El papel civil de gobierno no es para militares. Hemos superado la dictadura militar y no queremos repetir el autoritarismo del Estado. No queremos otra vez una dictadura civil, militar o militar. Eso es importante. Respecto a Bolivia, que es lo que interesa en el día de hoy, en la noche de hoy, ¿no? Lo que ha salido de estos resultados de investigación y estudios muy completos, muy rigurosos, es importante en sí mismo. O sea, mismo que nada pase desde el punto de vista jurídico, ya tenemos contra la OEA una importante duda por las malas prácticas profesionales de una entidad regional que tiene una credibilidad, que tiene un papel muy importante en el monitoreo de las elecciones. Eso genera una duda, genera fundadas y graves dudas respecto al comportamiento de los funcionarios de la OEA, de los técnicos, de los consultores contratados para elaborar un relatorio que ha, desde el día siguiente de las elecciones, provocado una duda respecto a la lisura, a la regularidad del proceso electoral. Eso ha generado y todavía genera graves consecuencias al gobierno que ha sido depuesto por un golpe, pero también hay gente con cargos judiciales por estos hechos. O sea, todavía sigue, ¿no?, provocando consecuencias jurídicas esa intervención, esa injerencia internacional de un órgano que debería cuidar de la democracia regional, que debería zelar por la democracia y por las instituciones y nunca, jamás tener una intervención con tanta capacidad de influencia, ¿no?, catastrófica en este caso, impulsionando o teniendo como consecuencias la ruptura democrática. Para terminar, por supuesto, sí, con estas pruebas de incontestes, porque son técnicas, tanto de las cuestiones estadísticas cuanto de las cuestiones de las irregularidades, ¿no?, sobre todo el relatorio que ha sido producido por la Universidad en Washington, ¿no?, de CIPERS, es muy importante porque también enfrenta la cuestión de las irregularidades, no solo de las cuestiones estadísticas, que los otros también lo hacen. Es muy importante porque se puede denunciar mismo la OEA frente a la ONU, ¿no?, por no respetar los derechos civiles y políticos en un proceso electoral. Hay organismos de especialidad de la ONU, ¿no?, hay la propia Bolivia. Es un poco raro que la propia OEA haya violado derechos civiles y políticos, siendo la entidad que debería protegerlos, ¿no? También hay otras estrategias jurídicas que se pueden buscar, pero todavía Clahudo está estudiando medidas con otras entidades para que la solución, para que no se repita, ¿no?, para que nunca más una entidad tan importante como la OEA juegue un papel tan, ¿no?, de malas prácticas profesionales y tan grave, con consecuencias tan impresionantes y que ahora deben ser reparadas. Gracias, Carol. Recordad que pueden escribir en el Facebook. Hay cientos de comentarios apoyando al presidente Morales y felicitando a Carol. Todos los miércoles tenemos, recuerden, a esta hora con distintos líderes del Grupo de Puebla. Presidente Morales, además, antes de darte la palabra, quiero recordar que la ONU y la OEA tienen capacidades de observación electoral. Y recordábamos hoy día, Carol recordaba, que dentro de su mandato está como método el deber de dar pruebas fácticas, que no las dieron. Lo grave de esto es la manipulación política y mediática de sembrar la sombra, la duda que detonó el golpe de Estado que llevó a las Fuerzas Armadas bolivianas a participar de un golpe. Presidente Morales, adelante, el tiempo es tuyo. Y gracias de nuevo por tu tiempo, presidente, al igual que Carol. ¿Por qué las elecciones?
La peor pandemia que tiene Bolivia se llama Áñez y compañía. ¿Cómo explico? La OMS advirtió en enero al mundo. De enero hasta ahora, ni un nuevo hospital equipado. Tenemos como 15 hospitales de segundo o tercer nivel que hemos construido. Otros hospitales construyen paralizados, por ejemplo, en Trinidad, hospital de tercer nivel paralizado. Sucre, Potosí, paralizado, estaba por terminarse y paralizaron. Solo 2 ejemplos, además de eso. Ayer, médicos en Santander en huelga de hambre pidiendo equipos de bioseguridad. Los médicos de estructura del gobierno de Áñez no son médicos opositores, no son médicos del MAS. Ayer mismo médicos en La Paz marchando, algunos pelados pidiendo equipos de bioseguridad. No es otra gente, es una estructura del Estado, del sede. Entonces, que evidentemente es primero la vida. Solo un gobierno democráticamente electo, con legitimidad, fuerte, con autoridad, va a enfrentar la crisis sanitaria, económica. Además de eso, la semana pasada hubo una elección en un país del Caribe, ustedes conocen muy bien. ¿Cuántas elecciones ha habido durante la pandemia? Claro, la derecha y la política, la línea norteamericana, quieren usar la pandemia para suspender las elecciones. No solamente 2 meses, sino hasta el próximo año. Algunos dijeron suspender elecciones de manera indefinida y reponer la Constitución de 1994, que es volver al Estado colonial y dejar a un lado el Estado plurinacional. Puedo comentar bastante. Sobre el tema de la observador o el tema de la auditoría. Como no hubo fraude, no es confiado, aunque su informe de OEA deja mucho que desear, pero como usted hace un momento decía, muchas instituciones, personalidades, universidades del mundo demuestran que no hubo fraude. Nosotros confiamos. Y no hay fraude, se va a demostrar eso. Son procesos internos, vamos a ganar, vamos a demostrar. ¿Qué dice informe de la OEA? Dice, hubo irregularidades en 226 mesas. Bolivia en 35.000 mesas. 226 mesas. Irregularidades, no dice que hay fraude. Nosotros sumamos las 226 mesas, ¿cuántos votos? En todas las mesas. El voto del MAS, el voto de toda la derecha, a ver, se lo pasamos a la comunidad ciudadana de Carlos de Mesa. Ni con eso nos ganan, con eso nos alcanza nuestro triunfo en la primera vuelta. Hemos ganado en la primera vuelta. Claro, algunos dijeron, ¿por qué a la OEA han confiado? ¿No? Se demuestra. Ahora dudo como observador a la OEA. La OEA no tiene ninguna moral de mandar observadores, pido a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, países manden observadores. Ahora sí, de verdad puede haber fraude. Antes no hubo fraude. Ahora sí, de verdad, después del triunfo del MAS puede haber otro golpe. ¿Y sabe por qué? Usted sabe muy bien, cuando los gringos muerden, no sueltan. Pero el pueblo unido, organizado, va a hacer soltar. Estamos con la verdad, estamos con la razón. Además de eso, todo el mundo sabe cómo era antes. Cómo estaban con proceso de cambio, cómo estaba con Evo, se pregunta. Ahora, ¿cómo estamos? Algunos opositores, algunos resentidos de la política, tenemos resentidos, ahora arrepentidos por haber dudado de nuestro proceso de cambio. Y solo quiero decir, compañeros, quien hace el seguimiento, volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Presidente, gracias. Para ir cerrando, una pregunta para cada uno. Para el presidente Evo Morales, preguntan mucho, ¿cuál va a ser tu rol en la campaña electoral que va a haber en Bolivia si es que hay elecciones?
Y la segunda, ¿cómo imaginas el rol de un presidente legítimo? Quiero recordar para los adversarios que Evo Morales estaba en cumplimiento de su mandato en el mes de diciembre. Cualquier controversia no era aceptable respecto a su legitimidad en ese minuto. Era el presidente legítimo, más allá de la valoración positiva que hacemos muchos en el mundo del rol de Morales. Pero él era el presidente legítimo. Lo segundo es que América Latina conocía crisis institucionales, crisis de prosperidad, crisis de crecimiento, de inflación, pero no en Bolivia. Tampoco era cierto que el gobierno de Evo Morales era un gobierno que produjera pobreza, al revés, producía riqueza. Entonces, pregunta para ti, presidente, ¿cuál va a ser tu rol en la campaña? ¿Y cuál es tu rol en el mediano plazo? Porque un líder de tu tamaño, pero que fue derrocado, ¿cuál fue el rol? Lugo optó por ser senador y participa del debate democrático paraguayo, asumiendo su otro tipo de golpe, otra historia. ¿Cuál es el rol de Evo Morales en la política en el corto y mediano plazo? Corto la campaña y el mediano plazo, la política en el mediano plazo. Yo quería decirle, no me gusta que me digan presidente. Dije a mis compañeros, no soy presidente, soy expresidente. Yo lo hago para provocar, sí, para provocar a los adversarios, además, porque sí. Áñez para nosotros no es presidenta legítima. Pero entiendo mi compañero. Sí. Pero ¿sabe qué me respondieron mis compañeros? Cuando dije, no me digan, no soy presidente, soy expresidente. Me dijeron, el 20 de octubre hemos ganado, por tanto sigues presidente. A mí me ha sorprendido eso. Sí. Antes generalmente se decía, excelentísimo presidente. Yo no acepto excelentísimo presidente. Si algo es excelente es el pueblo, no Evo. Eliminé ese término excelentísimo. Yo decía que excelentísimo viene de excelentísimo. Yo nunca me he sentido lento, por si acaso. ¿No? Pero por otro lado, señor presidente, yo no soy los señoríos. Soy tu hermano, tu compañero. No me digan señor. Hemos eliminado esos términos que corresponden a un Estado colonial. Mi rol, sobre todo, coordinando permanentemente con candidatos, candidatas, con Lucha hoy día hablé 2 veces, con el vicepresidente del MAS hablé hace un momento para mejor coordinación, conferencias. Ahorita en este momento tengo una reunión telefónica con una federación, están reunidos en grupos, teleconferencias. Más tarde tengo otra conferencia como esto con los candidatos del departamento de Cochabamba. Sigue siendo presidente del MAS. Además de eso me nombraron como los 10.000 compañeros concentrados en Cochabamba, jefe de campaña. Ahora, mis compañeros plantearon que sea candidato a senador. Sin embargo, en el Tribunal Supremo Electoral me descartaron, pero el Tribunal Supremo Electoral se ha dividido en todas las admisiones frente a pedidos de renuncia, pues solo entonces decidieron por unanimidad, aceptaron o rechazaron. En mi caso se dividieron. Legalmente no tengo ningún impedimento para ser candidato a senador, pero unos grupos tomaron decisiones políticas. Yo, ¿qué deseo? Volver a Bolivia y como soy agricultor, radicarme en Trópico de Cochabamba, la agricultura, volver como hice, pero también preguntaré a mis 6 federaciones del Trópico de Cochabamba qué debo hacer. Yo debo mucho a las 6 federaciones y especialmente al Pacto de Unidad, el movimiento campesino indígena originaria de toda Bolivia. Sí me deseo, pero ahora es la batalla para volver y va a volver, legalmente o políticamente, porque los procesos son de terrorismo, de sedición, ustedes saben, son procesos políticos. Quiero que sepan, han instruido del gobierno, encuentren, liguen al Evo con temas de corrupción. No encontraron y no van a encontrar. En vano intentaron. Como no han podido ligarlo al tema de corrupción, ahora dicen, hay que ligarle a Evo al narcotráfico. Los mismos policías me informan. Como 2 meses intentaron ligarlo al narcotráfico, tampoco, y tampoco van a encontrar. Entonces, pues no tengo ningún delito que cometí, y saben mis compañeros, y por eso seguimos siendo autoridad desde acá, ¿no? Compartiendo experiencias de lucha, de campaña, organizando. En todo caso, nuestra responsabilidad es cómo defender la vida.
y cada día, cada hora, en contacto permanente con los distintos sectores sociales, resolviendo, a veces uniendo desde acá. Y saben, estaba Bolivia. Yo solo digo, ¿por qué tanto miedo al indio? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan volver? Y algo quiero que sepan. Yo me pregunté, si no abandonaba el día domingo en la tarde la terminal presidencial de la ciudad de Alto, ¿qué hubiera pasado? Unos me dijeron que te hubieran matado. Y otros habían escuchado y estaban preparando para sacarte de Estados Unidos. Ese día, domingo, policías han ofrecido a mi equipo de seguridad de militares, yo saludo a mi equipo de seguridad, le han ofrecido a cada uno $10,000 y entregar a la policía. Un día antes, cuando estaba en Chimoré, han ofrecido $50,000. El día 11 en la tarde, uno volvía con la policía saliendo de Chimoré. Compañeros agarraron de civiles con armamento, gases y con $50,000. Después de que en la noche levanté el vuelo hacia México, compañeros, de manera sana, honesta, se han devuelto su carro, armamento, gases, los $50,000. Esa es la honestidad de mi región. Nos preguntemos, ¿quién pone esas platas? ¿No? Pero ustedes saben, como mis abuelos, abuelas me decían, la mentira tiene pata corta. Entonces sabe. Y ahora la misma gente engañada, los jóvenes arrepentidos. Por eso estamos seguros que a cualquier momento volvemos. Bueno, si no es senador, pues me voy a dedicar a la agricultura en mi región con mis compañeros del Trópico de Chabamba. Muchas gracias. Gracias, presidente. Última pregunta para Carol también. Carol, ¿cómo hacemos para que la OEA, si la OEA es observadora de las elecciones de septiembre en Bolivia? Eso podría ocurrir con mucha facilidad. Sería una locura que quien hizo fraude al proceso electoral, que es la OEA, sea la observadora. ¿Cómo impide un progresista, un jurista, un ciudadano, una mujer de bien y un hombre de bien que OEA sea la observadora electoral el 6 de septiembre? Bueno, si es inevitable, por lo menos que sepan que estamos observando los observadores, ¿no? Como es el título del relatorio de CIPERS. Es importante que la OEA sepa, y creo que Luis Almagro ha publicado un Twitter, no sé bien, ha ido a las redes sociales y se ha manifestado indignado con esos estudios. Creo que ya ha percibido que le están observando por lo único que se exige de una organización como la OEA es la regularidad. Y sabemos, ya sabemos hace tiempo, que Almagro está muy interesado en atender los intereses de determinadas fuerzas políticas de la región. Eso es muy conocido, está muy flagrante, muy evidente. Entonces creo que solo el hecho de que ya está, ¿no?, desmascarada la estrategia de la OEA, será más difícil hacer la misma cosa. Es importante, por otro lado, igual que pasó con Lula y la presión política y todos los mínimos detalles de esta operación fraude jurídica de aquel juez conocido que ha condenado Lula sin pruebas y después se tornó ministro del Estado, toda la comunidad jurídica internacional, todos han visto que ha sido una gran operación, ¿no?, del juez que se tornó ministro. Eso ha sido posible contar al pueblo porque hemos conseguido explicar poco a poco a la población que era un fraude. Creo que en Bolivia el ex-presidente actual y futuro presidente Evo, toda vez, tiene que llevar en consideración la necesidad de que el pueblo, de que la población entienda esta operación técnico-jurídica de fraude, ¿no?, de la OEA, el papel de la OEA, el papel de los consultores, todo lo que pasó, los medios, las élites, porque muchas veces no es fácil explicar los detalles técnicos, pero es necesario popularizar y explicar lo que efectivamente pasó. Yo sé que el papel el trabajo que hace Evo es en ese sentido, ¿no? Él tiene las mejores características que puede tener un presidente, la verdad, la honestidad, la solidaridad, ¿no? Y tiene también la competencia, porque Bolivia es un ejemplo en todos los índices, niveles, es un ejemplo para toda la región. Entonces creo que es importante, además, ¿no?, de mirar, observar los observadores, estar cerca del pueblo y explicar
las tramas, los fraudes jurídicos, los detalles técnicos de una forma sencilla que el pueblo pueda saber que fue engañado y que no va a ser engañado una vez más. No va a aceptar el engaño y el fraude otra vez. Gracias, Carol. Gracias al presidente y compañero Evo Morales, a Carol Proner desde Brasil, desde Buenos Aires. Gracias a todas. Estamos también en el Facebook Live de Evo Morales, por si acaso. Estamos en distintas plataformas. Quiero simplemente despedirme con dos reflexiones. Quiero hacer un reconocimiento al presidente Alberto Fernández, a Celso Amorín, a Dilma Rousseff, a Aloysio Mercadante, a Martín Torrijos, expresidente de Panamá, a Ernesto Samper, que esa noche, el sábado, a Carol también, estuvimos todos coordinados tratando de ponernos a disposición de la defensa, no de Evo Morales, la defensa de los valores de la democracia. Esa noche es un golpe de Estado, un presidente. Y en Chile tuvimos un golpe de Estado que nos traumatizó mucho. Y yo llamo a mis hermanos chilenos, que recordemos que Bolivia y los chilenos somos idénticos, que no les gusten, somos semejantes, a lo mejor no idénticos, somos semejantes, somos hermanos. Y que es absurda la distancia que tenemos. Y esa noche a mí me dolió mucho el silencio de Chile, Evo. El presidente de Chile no condenó el golpe. El mismo que reclama la democracia en Venezuela no fue capaz, Sebastián Piñera, de emitir un solo pronunciamiento respecto al golpe que sufriste. Uno puede ser adversario, pero la democracia es de lo poco y lo frágil que hay en esta América Latina, que va cuesta abajo en todos los indicadores desde que retornó la derecha. Algunos dirán porque bajaron los precios de las materias primas, pero también es cierto que en otros momentos de la historia con dificultad económica América Latina logró sobrevivir. Estamos en el peor de los mundos y solo la unidad, la fuerza de los pueblos, la unidad de los progresistas nos volverá a dar una cierta esperanza. Así que, Evo Morales, este programa era para hablar del caso del fraude. Los estudios demuestran que fuiste víctima de un fraude. Podemos debatir lo que quieran respecto de lo bueno o malo del gobierno de Evo Morales, lo que quieran. Carol y yo tenemos una posición. Lo que no es discutible es que aquí hay un golpe. Y sepan los demócratas de América Latina que puede haber un segundo golpe. Una segunda elección con Noruega como observadora se estará viciada desde el inicio. Un abrazo a todas y a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Ahí va a estar Aloysio Mercadante, fundador del PT y amigo y compañero de Puebla, que va a conducir este programa. Un beso. Gracias, Evo, y mucha fuerza. Tú sabes que estamos contigo y los valores que representas. Y a ti, Carol, un gran abrazo también y nuestra admiración. Que tengan una linda noche dentro de lo que se puede. Y buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque esto se repite. A los miles que se conectaron, gracias. Chao. Sean felices. Gracias. Chao, a ustedes.